En este día quisiera compartir contigo un mensaje, el cual he titulado La soberanía de Dios en el año 2021. El texto que voy a leer se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3. Cuando comenzó el año 2021, hace ya un mes atrás, me di cuenta que nada había cambiado en comparación con el año 2020, que ya se había ido y que posiblemente nada cambiaría de manera rápida. Así que me puse a pensar qué actitud debería tomar yo frente al año 2021 que recién comenzaba y qué cosas tendría que hacer para avanzar paso a paso y etapa a etapa en este nuevo año. También me di cuenta que como cristiana me gusta mucho hablar de Dios y contar a quienes les predico que mi Dios es bueno, que mi Dios es amoroso, que mi Dios es perdonador, misericordioso, lleno de gracia, justo y mucho más. Al mencionar estas virtudes de Dios siempre me voy a quedar corta en todo lo que pueda expresar, porque Dios es inmenso, infinito, grande, poderoso. Y es así, no miento. Cada uno de los atributos de Dios que nombré anteriormente reflejan las virtudes y la personalidad de Dios. Pero me di cuenta en lo personal y en lo general que los cristianos tendemos más a conocer o a reconocer los atributos de Dios que más nos gustan a nosotros, y en especial aquellos atributos que Dios comparte con sus criaturas. Para sentir que tanto Dios como nosotros tenemos virtudes buenas y cometemos el grave error de no resaltar aquellos atributos que son únicos de Dios y que reflejan solo lo que Él es y lo que únicamente Él puede hacer. Al atributo que me refiero y será el centro de este mensaje es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano significa que Él es el único Rey soberano de todo lo que existe, porque en virtud de su obra creativa le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que en ellos contiene. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. Gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. Este es un extracto de Teología Sistemática por Luis Perkov. Y como lo expresa el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 115:3. Pero como decía antes, poco nos gusta hablar de este atributo, porque al reconocer que Dios es soberano, estoy reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas y que yo no controlo nada, no puedo controlarlo todo. Ante su soberanía, yo no tengo voz ni voto. Ante la soberanía de Dios entiendo que Él determina algo y así es. Y eso no depende si a mí me gusta o no me gusta, porque Él ya lo ha determinado. Al reconocer la soberanía de Dios, reconozco que aunque entre en una lucha con Dios por cambiar su voluntad ya determinada, no podré hacerlo. Y solo me queda entonces rendirme a su voluntad y confiar que todo lo que Él hace a mí me ayudará bien. Como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leamos entonces en el libro de Josué el capítulo 3 del verso 1 al 17. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios
y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, o sea el arca, haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Desarrollemos este capítulo que hemos leído. El pueblo de Israel era un pueblo de pastores. Ellos eran personas que estaban dedicados a la cría de animales. Lo vemos claramente cuando José lleva a su familia a Egipto y al presentarlos a Faraón les dice que digan que son pastores, para que fueran enviados a la tierra de Gosén. Además de ser pastores, el pueblo de Israel, ellos eran nómadas. Estaban acostumbrados a vivir en tiendas y a trasladarse de un lado a otro, levantar sus tiendas, avanzar, armar sus tiendas en otro lugar. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Ellos fueron esclavos por 400 años. Eran personas sumisas, no eran guerreros. Habían vivido en el desierto por 40 años, esperando una promesa que Dios le había hecho a su patriarca Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pasaron muchas generaciones, hasta que al fin estaban a un paso de la promesa. Su líder ya no estaba presente, Moisés ya no los guiaba, pero Dios había provisto para ellos otro líder que los guiaría y que los llevaría a conquistar la promesa, la tierra prometida, esa tierra donde fluía la leche y la miel que habían añorado por tantos años. Pero había un pequeño detalle entre ellos y la promesa. Estaba el río Jordán frente a ellos. El río era un obstáculo ante la promesa. Pero dígame usted, ¿cómo un pueblo
de como 3 millones más o menos de pastores, de mujeres, de niños, iba a poder conquistar una tierra llena de bárbaros expertos en guerra? Dígame usted cómo gente nómade iba a enfrentar ejércitos, como los que vivían en tiendas hechas de cuero de cabras, iban a derribar muros de ciudades por los cuales podía cabalgar los carros de guerra sin caerse. Cómo un pueblo de esclavos iba a luchar contra guerreros armados con el mejor armamento de la época. Ellos no tenían la personalidad de Alejandro Magno, ni tampoco la estrategia de Napoleón. Cómo el pueblo de pastores cruzaría a sus familias y a sus animales por un mar sin botes ni barco. Dígame usted cómo lo harían. Leemos entonces en el verso 3 que dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando vean entonces a los sacerdotes y a los levitas que llevan el arca del pacto, dejen lo que están haciendo y avancen. El nuevo líder del pueblo de Israel era Josué, quien había sido discípulo y servidor de Moisés durante todo su liderazgo. Este Josué no era cualquier hombre, era el líder nombrado por Dios para dirigir al pueblo a la tierra prometida, pero como un líder enseñado por Moisés, sabía que su función no era llevar el arca. Esto era tarea solamente de los levitas. Pero en este caso, Dios establece que fueran los sacerdotes junto con los levitas quienes llevaran el arca del pacto. El arca del pacto no era cualquier cosa para los israelitas. Ellos sabían que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. En ella estaba el decálogo, las tablas de los 10 mandamientos dados por Dios en el monte de Sinaí. Estaba también la vara de Aarón con la cual fue dividido el mar Rojo, que fue el hecho histórico y magnífico con que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y con este hecho los hizo temibles ante el resto de los pueblos del mundo conocido en ese entonces. Y también en el arca estaba el maná, la provisión de Dios, esa provisión diaria que Dios les dio mientras estuvieron en el desierto. Al moverse el arca, ellos también debían moverse y debían seguirla, ya que el arca marcaría el camino por donde ellos deberían ir. Camino que no conocían, pero que los llevaría a la tierra prometida. Debían seguir el arca de lejos y mirarla y seguirla siempre, respetando la distancia entre la presencia de Dios, que era lo que representaba el arca, y ellos, el pueblo de Dios. Lo que demuestra que nunca debemos humanizar a Dios, ni tratarlo como nuestro par, sino entender que Él es Dios y que nosotros somos criaturas creadas por Él para su gloria, por lo cual debemos reverenciar la santísima presencia de Dios. Leamos por favor el verso 5. En este verso vemos la importancia de purificarse, de santificarse para estar cerca de la presencia de Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Debemos entender que no debemos presentarnos ante la presencia de Dios como estamos, sino que debemos purificarnos. O sea, alejarnos de practicar el pecado, alejarnos de la práctica del pecado. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual verá Dios. Cuando nos santificamos y estamos en la presencia de Dios y le seguimos con temor y reverencia, cuando buscamos al Señor, tenemos la seguridad de que todo aquello que ha prometido lo cumplirá. Dios cumplirá cada una de sus promesas, las cuales están en su palabra. No dejará de cumplir ninguna de ellas.
El Señor cumplirá todo y cuanto ha dicho. Él hará maravillas contigo y Él hará maravillas conmigo. En medio del caos, en medio de lo incierto, en medio de lo desconocido, en medio de lo que escapa de nuestras manos y de nuestro control. Él hará maravillas porque Él es Dios. Él es soberano. Él no ha perdido jamás el control de nada, de ninguna situación. Dios cuida de los suyos, siempre cuida de los suyos. Por eso, en este 2021 confía en Dios. Él cuidará de ti y Él cuidará de mí. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, verso 6. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Continuemos leyendo el verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Vemos entonces que los sacerdotes toman el arca y caminan hacia el río Jordán. Ponen sus pies en el Jordán, caminan unos pasos y se detienen allí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se detienen y no avanzan? Esa fue la orden de Dios, la orden que Dios le dio a Josué, que los sacerdotes se detuvieran allí. Notemos algo importante: todos los enemigos de Israel se encontraban al otro lado del Jordán. El Jordán en esas fechas estaba con más caudal de lo normal, ya que en esas fechas, en ese tiempo, cuando ellos iban a pasar, el Jordán se desbordaba. Cuando los sacerdotes entran al río, sucede tal milagro como sucedió o como había sucedido hace 40 años atrás en el Mar Rojo, cuando ellos dejaron la esclavitud de Egipto. El mar se empieza a abrir para que el pueblo pase hacia el otro lado por un camino seco. Notemos que 3 millones de personas, hombres, mujeres, niños, ganado, tiendas, debían pasar por ahí. 3 millones de personas, sin importar su edad, tuvieron que santificarse para poder cruzar el río hacia la tierra prometida. No estaba Moisés con su vara abriendo el Mar Rojo, pero estaba Dios representado en el arca del pacto abriendo el río y mostrándole a su pueblo que Él mismo los llevaría a la tierra prometida, mostrándole que Él es inmutable, que no cambia y que no cambiará, que la promesa que les dio al patriarca Abraham 400 años antes y que les dio a ellos siendo esclavos, se cumpliría, mostrándoles que Él es soberano, que todavía puede y tiene el poder para hacer milagros. Fíjese que este hecho no pasó desapercibido. Los pueblos guerreros tenían armas, los que estaban del otro lado del Jordán. Tenían carruajes, eran expertos en guerra. Pero ninguno de estos pueblos, en ningún registro de la historia, había abierto un río de una forma tan sobrenatural como Dios lo hizo para este pueblo de pastores, para este pueblo de mujeres, de niños, de nómadas del desierto, de los que una vez fueron esclavos oprimidos de Faraón. Ninguno de estos pueblos pudo mostrar un despliegue tan maravilloso como el Dios de Israel a la orilla del Jordán. Para concluir, leamos el verso 10 y 11. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios está con usted. Si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él está con usted.
Por tanto, no tema lo incierto, no tema a lo difícil, no tema al futuro, no le tema al 2021. Dios está con usted. Ríndase ante la presencia de su Señor y crea que Él cumplirá sus promesas. Confíe, Él está ayudándole. Dios expulsará a sus enemigos, por tanto no se inquiete. Dios mismo expulsará de su vida todo temor, toda ansiedad, toda depresión, todo desánimo, todo miedo. Dios pelea por usted. Confíe que al enemigo que usted no puede vencer, su Dios sí lo puede vencer. ¿Es difícil para usted? Claro que sí, es difícil para mí también. Y ha sido difícil todo el tiempo. Pero Dios Todopoderoso no se olvidará nunca de usted. Y usted recuerde que Él es todopoderoso y no olvide que Él es soberano. Mantenga su mirada en el arca, en Dios, no en la dificultad que usted hoy está viendo, sino en Dios. El arca que guió al pueblo de Israel camino a la promesa, porque no conocía el camino. La presencia de Dios lo guiará a usted este 2021 por un camino seguro. Él conoce todo lo que va a pasar de principio a fin en este 2021. Ni usted ni yo conocemos lo que va a pasar, pero Él sí lo conoce. Y pase lo que pase, Él guardará siempre de usted y de mí. Dijo el salmista en el Salmo 37, versos 3 al 5, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? En primer lugar, busque santificar su vida. Acérquese a Dios. Ore a Dios. Y pídale al Señor que le quite todo aquello que es distracción en su vida. Todo lo que no sirve, todo lo que le está estorbando en su relación con Dios, rinda esas cosas a la presencia de Dios. No luche más con sus fuerzas. Pídele al Señor que su Espíritu Santo lo lleve a vencer cada una de esas cosas tan difíciles. En segundo lugar, esfuércese, sea valiente, determínese a hacer aquello que sabe que debe hacer, que sabe que es bueno y que sabe que es edificante para su vida y para su espiritualidad. Como leer la palabra de Dios, léala, estúdiela, memorícela, practíquela, esfuércese por aplicarla a cada área de su vida. Asuma una determinación en este año 2021. Voy a leer la palabra de Dios. Voy a estudiar la palabra de Dios. Voy a memorizar la palabra de Dios. Voy a orar más. En tercer lugar, confiese a Dios en cada momento de su vida. Confiese a Dios frente a la ansiedad, frente a los temores. Confiese a Dios frente a los miedos, frente a las crisis, frente a lo imposible. Mire la presencia de Dios y deje que Dios dirija su camino. Recuerde lo que representaba el arca del pacto para Israel. Recuerde que usted es portador de esa promesa de igual manera que Israel. Recuerde que así como dentro del arca del pacto se encontraba el decálogo de la ley con que Israel debía dirigirse según los principios de Dios para ello, usted tiene hoy en sus manos la palabra de Dios. Y debe guiarse por cada uno de sus principios, por cada uno de sus mandamientos y por cada una de sus promesas. En este 2021 no haga nada sin consultar la palabra de Dios. Así como en el arca estaba la vara de Aarón con la cual se produjo el milagro en el Mar Rojo, recuerde que su Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es todopoderoso. Hizo milagros en el pasado y los hace también hoy y los seguirá haciendo conforme a su divina voluntad. Y así como en el arca está el maná
Recuerde que su Dios proveerá para cada día la provisión necesaria. Aunque el mundo esté en crisis, su Dios no le dejará faltar la provisión diaria. Él es soberano, Él es Dios, Él está al control, por tanto, viva el 2021 confiando en Él. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si es así, usted puede compartirlo, descargarlo y usarlo para bendecir a todas aquellas personas que lo necesiten. Este es el propósito principal de este canal, esperanza en tiempos difíciles, llevar esperanza a todo aquel que lo necesite. Ayúdenos a cumplir este propósito. Si quieres seguir escuchando mensajes como este, basados en la palabra de Dios y 100% en la sana doctrina, suscríbete. Haz clic en la campanita para escuchar cada mensaje. Y te llegará el aviso cada vez que subamos un video. Que seas muy bendecido en este año 2021 y recuerda que tu Dios y mi Dios es soberano.